Hijos del trueno. Quizás seamos todos en este momento colectivo tan marcial, tan guerrero, tan ariano, en el que esa energía de Aries y esa energía de fuego está tan concentrada y tan presente en el cielo y por ende en la tierra. Hijos del trueno somos como hijos del trueno eran Santiago el Mayor, o también San Jacobo, y su hermano Juan, así los apodaba Jesús, a sus queridos apóstoles Santiago el Mayor y Juan, a sus dos hermanos. Hoy te doy la bienvenida a un nuevo episodio en estas Voces de los Santos en el canal, esta serie que hacemos quincenal, y esta carta repite por tercera vez. Recientemente apareció en una de las pasadas, de los pasados episodios, y nos sirvió como para hacer balance porque también había sido la primera que apareció después del vídeo de Santa Clara, que fue el que, digamos, dio inicio a esta serie de alguna forma, como recuperación de otro vídeo anterior, o un mensaje de un vídeo que había quedado como escondido en otro vídeo anterior, y desde ahí vino la idea de la serie, pero la primera carta que nos apareció fue esta de San Jacobo, Santiago el Mayor, y como digo, recientemente la volvimos a tener. Hoy me venía cuando preguntaba, ¿no?, a todos aquellos que desde el mundo espiritual nos animan, nos aman y nos ayudan en este camino de discernimiento, de conciencia, preguntaba, ¿hay alguna frase, hay alguna imagen como punto de partida? Y me venía, pues, nos dejamos sentir. Poco después me llegaba ese apodo cariñoso de Jesús a Santiago o San Jacobo como hijo del trueno, que tenía que ver con ese talante fogoso, marcial, ¿no?, que estaba preparado para reaccionar y responder a la que había un ataque inmediatamente, ¿no? Saltaba como si fuera un trueno, con su misma rapidez. Y bueno, pues hoy desde aquí, desde esta presencia amiga y conocida, ¿no?, desde esta carta que por tercera vez en la serie aparece, vamos a dejarnos sentir, como se nos decía, y a ver que en este momento tan marcial, ariano y guerrero, ¿qué es lo que nos quiere comunicar? Así que, bueno, pues vamos dejando, como digo, te doy las gracias a ti por tu presencia y por tu tiempo. Si estás delante de la pantalla viendo este vídeo, y como siempre, pues las gracias también infinitas a quienes nos acompañan desde este mundo espiritual en nuestro camino terrenal. Ese fue un poco el motivo de abrir esta serie, ¿no?, dedicada a los santos y santas, puesto que de alguna forma, al ser aconsejados por quienes tienen vinculación con la tierra, porque pues la mayoría de ellos encarnaron como este Santiago, les puede dar una visión más empática y más cercana con nuestros procesos vivenciales, con nuestras cuitas y tribulaciones en este paso por la tierra. Así que bueno, desde ahí vamos a dejar que desde esta figura de San Jacobo, Santiago, que bueno, pues también recuerdo, ¿no?, que es quien da nombre a ese camino de Santiago, tiene que ver, pues, de alguna manera es como patrón también de los peregrinos, de alguna forma. Y se dice, pues, que evangelizó España, ¿no?, después de estar con Jesús, y lo que sería Hispania en aquel momento, ¿no?, y que sus restos descansan en la Catedral de Santiago. Y siento como que como si estuviésemos conectando con el alma de ese Santiago, con su figura, y estuviese secándose el sudor de su frente ante la grandísima responsabilidad por
tan abultado currículum que de alguna forma le estamos colocando, ¿no? Y también siento que me lleva a observar las preciosas nubes que quedan en este cielo justo a la diestra del ángel que culmina la torre de la iglesia que veo desde aquí, desde el lugar desde el que estoy grabando en este que todavía es el piso que habito. Y siento que también resuena esto, ¿no? Fuerte, este es el piso que habito. Un piso que personalmente me ha traído mucha guerra, me ha traído también mucho conflicto. Pero también, como hemos visto en otros momentos, mi alma, estoy seguro de que está contenta con ese conflicto humano porque todo ello me ayudó a tener una perspectiva muchísimo más rica, más compleja y a seguir ampliando mi discernimiento con respecto a acontecimientos personales de mi historia. Y que no podía haber comprendido en la dimensión en la que los pude comprender si no hubiera pasado, por ejemplo, por este lugar. Como por tantos otros que me recordaron batallas pasadas y batallas antiguas. ¿Qué más o hacia dónde podemos dirigirnos en este caminar de la mano de las palabras y de esta estampa guerrera? ¿Hacia dónde más podemos enfocar la vista, más allá de esas nubes, de ese ángel, esa torre de la iglesia y esos edificios y el mercado que veo enfrente? ¿Qué tal si la enfocamos, amados y amadas, un poquito más adentro? Agradecido siempre de participar en este sagrado espacio y tal vez alguno y alguna se esté preguntando otra vez lo mismo, otra vez ir adentro, otra vez las respuestas están en tu interior, otra vez la voz del corazón, otra vez. Pues sí, otra vez, porque todo lo que a veces, como se ha dicho, muchas idem esperáis recibir en estos mensajes, se puede resumir de forma muy simple. Puede acabar sabiendo a ajo que repite. Pero este ajo, que es ese camino del hogar del corazón, es un ajo que no solo nutre y previene de enfermedades, sino que también previene de batallas y guerras inútiles, equivocadas, fuera de lugar. De esto nos hablaba también el Arcángel Miguel en un reciente mensaje. Lo dejaremos por aquí también en la descripción enlazado, junto con los anteriores de San Jacobo o Santiago. Y en esto y en este tiempo tan lleno de fuego, como se decía, debemos de estar muy atentos. ¿Por qué hoy, podríamos preguntarnos también, repite, habiendo tantas estampas en esta preciosa baraja, una imagen que ya hemos visto? Y además, por tercera vez en esta serie. ¿Por qué hoy parece que no se despliega el mensaje que necesitamos o creemos necesitar y se repite una y otra vez esa especie de eslogan o de discurso espiritual que nos lleva al hogar o al terreno del corazón? Pues tal vez sea
porque hay momentos en los que recordar lo que ya se sabe puede ser lo más importante que podamos hacer. No siempre es tiempo, aunque lo ariano apriete, para lo nuevo. Estamos en esos procesos colectivos de parir algo nuevo, de parir una humanidad nueva, pero eso no quita que tengamos también que echar la vista atrás sobre todo lo construido, sobre todo lo vivido, sobre todo lo comprendido y todo lo digerido, porque en todo ello sigue habiendo cosas sin comprender y sin digerir. Habrá que volver las veces que haga falta antes de seguir construyendo nuevos castillos si todavía no sabemos quién derribó los que antes habitábamos. Aquel o aquello que derribó todo aquello que habitábamos en el pasado fue aquel que habita esta presencia que habla en este momento y también todo aquello que le sirvió de espejo y de reflejo. Por decirlo de una manera mucho más clara, culpables somos de todo lo que nos pasa. Y vamos a quitar inmediatamente, para no envolvernos en esa culpa, la palabra culpables. Y la vamos a cambiar por el término responsables. Tal vez hoy esta imagen guerrera pueda sugerirnos el límite de la espada. El límite que marca la línea tan fina que existe entre nuestra responsabilidad sobre lo que nos ocurre y la responsabilidad de los demás. Cuando empezamos a hacernos conscientes de esa responsabilidad y de todo aquello que es nuestro y debemos cargar como nuestro en nuestro hatillo, vamos aligerando también de carga a los demás, al prójimo, a todo aquel que nos cruzamos en el camino y en la batalla. Tratemos entonces de no caer en esa culpa que hemos puesto al inicio del párrafo para darle un poquito más de bombo y de platillo. Tratemos de no caer en esa culpa y quedémonos en esa palabra o en ese concepto, responsabilidad. Hoy en día se habla mucho de responsabilidad afectiva en las relaciones, pero la responsabilidad es algo que va mucho más allá, es algo que deberíamos asumir en todas las áreas de nuestra vida. Cuando sois niños pequeños en vuestra encarnación, tenéis muy poca responsabilidad. Os dedicáis básicamente a recibir el alimento y el sustento por parte de vuestros padres. Conforme os vais haciendo mayores, las responsabilidades crecen. Y es ahí donde el niño que va dejando de ser niño se empieza a sentir incómodo y empieza a echar de menos cada vez más el ser niño. Porque hacerse mayores, como este Santiago, implica siempre mucha responsabilidad. La culpa llegará cuando no hemos asumido muchas veces esa responsabilidad y la hemos eludido y la hemos acabado cargando consciente e inconscientemente sobre los demás. Muchas de las batallas y de las guerras que libráis en este plano terrenal tienen que ver con ese simple hecho de no asumir vuestras responsabilidades.
¿Cuántas batallas y cuántos muertos podrían haberse evitado si cada uno asumiera y cargara lo que le toca asumir y cargar? Igual que Jesús cargó su cruz, desde ahí tenemos el ejemplo de que nuestras vidas están cargadas de alguna forma de pequeñas cruces. La cruz puede simbolizar equilibrio entre los 4 elementos, pero la cruz también sabemos que puede simbolizar sacrificio, tormento, ejecución, puede simbolizar muchas cosas. Hoy, ¿qué tal si la tomamos desde esa asunción de responsabilidad que va a evitar en el futuro que lo no asumido se convierta en guerra, en defendernos de un enemigo? Tantas veces hemos dejado que ese enemigo crezca desde no atenderlo en nuestros corazones, como tantas veces hemos tenido que defendernos o atacar en nuestra vida. Hoy se nos invita, hoy querríamos dejar aquí un poco ese imperativo a revisar aquellos aspectos en nuestra vida donde sentimos, quizá, si somos honestos, que no hemos sido responsables, que hemos tratado de seguir siendo niños y de cargar, ya sea a nuestros padres, ya sea a figuras de autoridad, ya sea a nuestra familia, ya sea a nuestras parejas, a nuestros hijos. De alguna forma hemos evitado o hemos evitado asumir alguna responsabilidad y la hemos ido trasladando a los demás. Desde el no asumirla o desde el simplemente no hacer nada. Este es un tiempo para manejarse en la asunción de esa responsabilidad. Para muchos de vosotros, haceros responsables puede significar haceros cargo de vuestra vida, ser capaces de sosteneros económicamente, ser capaces de formar y sostener un hogar, ser capaces de tener el valor y el coraje de ir a por vuestros sueños. Ser honestos y afrontar la raíz de un problema, de una enfermedad, dejando de poner el foco en el otro y en el afuera y en el victimizaros, para daros cuenta de que, como se ha dicho muy bien, dos no se pelean si uno no quiere. Allá donde hay pelea, hay siempre dos que deciden recoger el guante, que deciden tomar la espada para batirse de alguna forma en duelo. Esa palabra duelo nos lleva a la palabra dualidad, y es decir, que en esta escuela terrenal que es dual, se aprende mediante los contrastes y mediante ese irnos reconociendo como identidad e individuos y a la vez como partes de una totalidad y como prójimos de otros. No hay batalla y, como decimos, dos no se pelean si uno no quiere. Hoy, por ejemplo, podríamos empezar, más allá de todo lo dicho y de esos ejemplos que hemos puesto,
en áreas de la vida que podrían representar asumir una responsabilidad que no asumimos, podemos también empezar a darnos cuenta de que ese asumir la responsabilidad empieza siempre por ser conscientes de que no hay nada afuera que no refleje lo que está dentro. A veces creemos que somos tan buenos y los demás tan malos que somos incapaces de reconocer el vínculo sutil, energético que nos une a aquellos que nos atormentan. Pero a la que vamos hurgando y rasgando honestamente en nuestros corazones, podremos muchas veces identificar que a lo mejor la rabia que exhibe nuestro enemigo es una rabia conocida aquí dentro. Un sentimiento de rabia, de ira, es suficiente para encadenarnos a quien acabemos percibiendo como enemigo. ¿Por qué no hoy tomamos este espacio del corazón para preguntarnos desde esa honestidad que requiere ser responsables de nuestras vidas y nuestra existencia, en qué nos parecemos a todo aquello que se viste de enemigo? ¿En qué nos parecemos a todo aquello que en lugar de abrazarnos se presenta como separado? Porque cada vez que nos damos cuenta de en qué se parece, pues desde ese darnos cuenta, el abrazo con aquello que estaba lejos empieza a estrecharse y empieza a convertirse o a convertir lo que era piedra dura en el camino y en el zapato en caricia, en beso. Dos no se pelean si uno no quiere. Es interesante recordar esto y la sabiduría popular porque ahí hay encerrada una gran verdad. Dos no se pelean si uno no quiere. En este tiempo convulso se os van a poner, como se viene diciendo en las últimas comunicaciones, muchas imágenes de guerra. Como se ha dicho recientemente, no todas esas batallas serán vuestras. Ese aprender a discernir cuál es vuestra guerra es parte del trabajo en este tiempo. Pero hoy nos colocamos en el lado contrario de aquello que se dijo en otro vídeo. Hoy nos colocamos en el asumir la responsabilidad de aquello que sí es nuestro. Hoy nos colocamos en asumir la responsabilidad de darnos cuenta de que donde hay enemigos, hay dos, y en esos dos, o entre esos dos, hay uno que somos nosotros. No importa que no hayamos hecho por igual el mismo daño. Lo que importa es que si la vibración que nos une a aquello que separamos de nosotros es la misma, si la frecuencia es la misma, si el sentir es el mismo, ya sea inconsciente o consciente, de alguna forma seguimos atados a esa guerra. De alguna forma seguimos haciéndonos daño desde el no reconocer aquello que debemos limpiar y antes de limpiar, honrar en nosotros. Aquello que debemos perdonar al otro es algo que siempre debemos perdonarnos a nosotros mismos de alguna forma.
Y volvemos a insistir en ese espejo. No importa que no hayamos hecho al otro lo que el otro nos ha hecho. En algún tiempo, puesto que estamos en esa misma frecuencia, lo hicimos igual a otras personas, a otras almas. Y tampoco importa que el otro haya hecho más que nosotros si seguimos con él como adversario y como enemigo en el espejo. De alguna forma significa que tanto como verdugos como víctima somos responsables. Podemos pensar, si el otro me ha hecho 10 y yo le he hecho 0, aquí solo hay un responsable. Y no, porque en el dejarte hacer 10, tienes también responsabilidad. Esto es lo que nos gustaría que quedase hoy un poquito claro. Cuando hablamos de asumir responsabilidad, hablamos de ambas direcciones, hablamos de distintas polaridades, del defecto y del exceso. Es sutil el trabajo, y si no fuera complejo todo este hacer que se os pide, no tendría sentido el venir a encarnar a esta tierra. Todo esto es un trabajo de universidad y no de guardería. Os pedimos entonces, para finalizar esta preciosa perorata, que os coloquéis hoy en vuestro adulto, en esa parte responsable, y aunque sean tiempos también para disfrutar la vida como niños, sepáis separar el tiempo del juego y el disfrute de aquel en el que hay que arrimar el hombro y de aquel en el que hay que reconocer o entonar un mea culpa. Cuanto más conscientes seáis, menos culpa tendréis y más compasión y más amor. Cuanto más conscientes seáis, como ya hemos dicho antes, menos pronunciaréis y sentiréis esa culpa y más asumiréis como algo normal lo que era vuestra responsabilidad. Un abrazo muy fuerte en este déjà vu eterno que es repetir la misma cosa de 1000 formas distintas. Deseando que tengáis un feliz y responsable día. Y si ambas cosas pueden darse, nos despedimos, como nos gusta decir, hasta más ver. Os amamos. Muchas gracias, como siempre, amados. Muchas gracias por este repetir o repetiros como ese ajo que nutre, además de picar y escocer un poquito a veces. Porque siempre al ego le escuece o le pica un poco todo aquello que se le va repitiendo después de la comida. Un abrazo muy fuerte también a ti si has llegado a este punto del vídeo, si sigues por aquí. Muchas gracias por tu presencia, por tu tiempo. Te animo, como siempre, a comentar, a expresar, a dejar en los comentarios algo para seguir nutriéndonos, aquellos que pasamos por aquí, desde este que te habla, y aquellos que transmite también sus palabras a través de mí. Y bueno, pues también te pido, si sientes este contenido valioso y quieres verlo crecer, pues que lo riegues con un me gusta, con un compartir, con un suscribirte, porque poquito a poco, con esa agua generosa que quienes pasáis por aquí vais dejando, esto puede ir
creciendo como esta planta, este espatifilo que tenemos también, que de alguna forma rima con esa espada de Santiago, pues puede seguir creciendo, podemos hacer que no se muera, que siga vivo. Te invito también a ver mi blog de emilioramon.com si quieres o sientes trabajar conmigo, como pues desde la faceta de canalizador, o bueno, pues si sientes que necesitas sanación o un trabajo profundo de transformación, pues ahí puedo estar con las herramientas que en el apartado de sesiones de emilioramon.com puedes ver que trabajo. Puedes ver también un poco mi filosofía, cómo encaro esas sesiones o los encuentros contigo, como yo los llamo. Y si sientes pedirme una sesión, pues estaré encantado de atenderte y de que salga lo que, como siempre decimos, sea por nuestro mayor bien. Aquello que nos haga desatascar un tiempo difícil, que nos haga tomar conciencia sobre algo que permanecía oculto y que de pronto se nos revela. Para eso estamos. Un abrazo muy fuerte y nos seguimos viendo y escuchando.